A lo largo de los últimos años, la cuchillería china nos ha estado ofreciendo productos de una calidad muy alta a un precio más que razonable. Así que teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta también que generalmente los productos de Amazon Basics suelen tener buena reputación, decidí comprar esta navaja multiusos. Al verla por primera vez me llamó la atención que tuviese esta forma similar a la Leatherman Skeletul, y de hecho aquí tenemos la Leatherman Skeletul. Y en un primer momento pensé que gracias a eso, a que la cuchillería china había estado sacando, digamos, productos de alta calidad a muy buen precio, quizá esta navaja sería de la misma calidad que esta, o como mínimo de una calidad similar. Pues bien, nada más lejos de la realidad. Esta navaja es excelente, la Leatherman Skeletul es una navaja excelente y desgraciadamente esta navaja es una navaja horrible, o más bien multiherramienta. Sí que es verdad que hay mucha diferencia de precio entre ambas, pero verdaderamente considero que esa diferencia de precio está justificada. Quizá en un primer momento pueda dar sensación de cierta calidad, pero no es una calidad superior a cualquier multiherramienta genérica barata. Bien, vamos a verla de cerca más o menos, para que se pueda ver, digamos, el detalle de los acabados. Y por la otra cara también. Y vamos con las herramientas. La principal, los alicates. No están mal, son unos alicates decentes, pero sí que son genéricos, no da sensación de calidad. Hay muchas otras marcas de multiherramientas a precios similares que ofrecen una calidad o una sensación de calidad muy superior. Pero que estos alicates no den esa sensación de calidad no quiere decir que sean malos. Pero en fin, aunque los alicates sean buenos o puedan ser buenos, no quiere decir que el resto de herramientas lo sean. Y, honestamente, no lo son. Por ejemplo, de primeras ya se puede ver que la sierra está doblada, la hoja de la sierra está doblada. Y lo mismo, si nos fijamos de cerca puede ser que encontremos algún otro desperfecto, o más bien imperfección, en las herramientas. Así que vamos a ir viéndolas de una en una. Vamos a ver primero la hoja de corte, que tiene bloqueo tipo Liner Lock. Muy bien, el bloqueo de hecho parece sólido o lo suficientemente sólido. No se escucha mucho juego, la hoja no baila. O si acaso puede ser que haya un ligero movimiento lateral. Vamos a intentar ver el filo de fábrica. Bueno, supongo que no está mal, o al menos para una multiherramienta de esta calidad o de este precio no está mal. Solo por curiosidad vamos a ver si puede cortar papel de periódico. Más bien, no. No. Bien, y además de la hoja de corte tenemos la hoja de sierra, la que hemos visto antes que estaba doblada, vamos a ver. Vale, no tiene bloqueo. Y bien, vamos a intentar de nuevo verlo así, a ver si se puede ver. Digamos que sí que está descentrada respecto del eje. Y ahí creo que se puede ver claramente que está sutilmente doblada. También, como suele ser común en todas las hojas de sierra de multiherramientas, tiene ahí un poco de rebaba en cada uno de los dientes, no sé si se podrá ver, pero generalmente es común que los dientes de las hojas de sierra de las multiherramientas tengan un poco de rebaba por aquí y por allá. Y no debería hacer más comentarios acerca de la sierra ya que no la he probado, yo tampoco soy un experto en sierras, sin embargo no me parece una buena sierra, no me da la sensación de... Quiero decir, cogiendo la multiherramienta no tengo la sensación de poder cortar un trozo de madera cómodamente, a diferencia de, por ejemplo, una Victorinox o la sierra de una Victorinox que sí que da esa sensación y de hecho funciona muy bien. Y bien, siguiendo por este lado de la navaja, tenemos esta otra multiherramienta
o esta otra herramienta que es un destornillador abre botellas. Un poco raro, la verdad. Este es el típico invento de herramienta que hacen así 2 en 1. No lo tengo claro, pero debido al tacto general, a la sensación general que me está dando la navaja, no tengo la sensación de poder hacer mucha torsión y que no se vea dañada la herramienta. Esto lo digo por experiencia previa con otras multiherramientas. Me ha pasado con algún tornillo difícil o alguna cuestión así, digamos, tener que hacer mucha fuerza de torsión y que bien se aparta la herramienta o empieza a tener un claro desajuste. Pues con esta navaja tengo esa clase de sensación. Y bien, vamos a ver la última herramienta, que sería también esta cosa rara, que viene a ser un destornillador plano abre latas. Me merece la misma opinión que la herramienta anterior. Verdaderamente las veo bastante inútiles. Pueden ser útiles para alguna ocasión puntual, pero sí, no me transmiten ningún tipo de calidad ni confianza. Y bien, por último vamos a ver la funda, una funda de nylon muy buena. Estas sí que son totalmente genéricas y suelen ser de buena calidad. Sí que es verdad que suelen sufrir cierto desgaste a lo largo del tiempo, pero no suele ser un desgaste que le impida el funcionamiento. Bien, de hecho acabo de darme cuenta de esto, a ver si lo veis cuando he cerrado esta herramienta, se ha quedado tal que así, ligeramente decepcionante. Ah, y de hecho, tampoco he hablado del mosquetón, pero bueno, es un mosquetón, quiero decir, no sé si hay mucho que comentar. También el precio de esta multiherramienta es de unos 14 o 15 euros, si no me equivoco, y considero que no vale la pena. Al principio del vídeo he dicho que últimamente las marcas chinas o los fabricantes chinos, digamos que estaban teniendo muy buena calidad por el precio. Pues bien, esta multiherramienta parece ser de las anteriores, digamos en la época en la que no hacían muy buena calidad por el precio, o al menos esa es la sensación que me da. Por lo dicho, no la recomiendo. Puede ser que hayan mejores alternativas por muy poco dinero de más. Pues bien, compañeros, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo os invito a darle al botón de me gusta y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo.